Un saludo traders de todo el mundo, soy Mariano trayéndoles otra presentación de parte de Air2Trade y hoy vamos a estar cubriendo el mundo de los futuros versus las opciones. Bien, para empezar, realmente considero que este es un tema muy importante y es algo que los traders principiantes parece como que parece mostrar un poco de confusión entre, por ejemplo, estas dos categorías de traders, así como también puede llegar a ser de mi parte, digamos, pueden llegar a tener un entendimiento más avanzado algunos de los traders con ya más experiencia, ¿ok? Me parece que ellos mismos se pueden, digamos, atrapar en un área de negociación y realmente no saber mucho sobre este tipo de temas. Por lo tanto, podrían estar bien informados sobre qué son los futuros y no tan bien informados, por ejemplo, qué son las opciones, ¿ok? O viceversa, lógicamente, dependiendo del trader que sean. Así que hoy mi objetivo es proporcionar información para completar esos espacios en blanco y responder algunas de las preguntas que teníamos arriba en este apartado, pero digamos que tenía mm, demasiada información para transmitirles, ¿ok? Ahora vamos a sumergirnos en este video y vamos a hablar exactamente de qué se tratan y poder ver de inmediato una de las diferencias más, digamos, notorias que existen en este tipo de trading. Con un contrato de opciones, básicamente, esto le da al inversionista el derecho, bien, pero no la obligación de comprar o vender acciones a un precio específico en cualquier momento durante la duración de ese contrato. Ahora, a medida que avanzamos hacia, ahora en este caso, los futuros, ¿ok? El factor clave, digamos, para definir, digamos, la diferencia para los contratos de futuros es que requieren que el comprador compre acciones y que un vendedor las venda, ¿ok? En una fecha específica en un futuro de vencimiento, ¿ok? Con la capacidad de cerrar la posición de forma temprana. Entonces, el factor clave que define a la derecha, digamos, de este lado, de la parte de las opciones, ¿ok? Es que entonces tenemos que un contrato de opciones, como dijimos aquí, realmente mm, tenemos la capacidad de ejercer la capacidad de comprar acciones de algo en algún lugar y no una obligación de comprar acciones, ¿ok? En cambio, como los futuros, estamos, digamos, firmando un contrato para hacer esto, tenemos esa obligación de estar comprando y tener un vendedor como contrapartida, ¿ok? Estamos obligados a comprar con futuros, pero no estamos obligados a comprar con opciones. Esa es la idea, digamos, principal de esta diferencia. Ahora, las opciones y los futuros son productos financieros que los inversores pueden usar para hacer dinero, ¿ok? Y los traders lo usan todos los días para hacer dinero, para generar rentabilidad y potencialmente perder, si, obviamente si va en su contra en la dirección elegida. Ambos pueden ganar dinero, ambos también pueden perder dinero, ¿ok? Ambas opciones pueden permitir a un inversor comprar un artículo a un precio específico en una fecha específica. Pero los mercados para estos dos productos son muy diferentes cómo funcionan entre sí. Así también en cuanto a los riesgos asociados que se pueden llegar a tener cuando se operan en algún tipo de mercados de estos, ¿ok? Vamos a profundizar en las opciones primero porque, digamos, está en su posición en primer lugar, ¿ok? Las opciones aquí arriba, digamos que vamos a entrar en ellas, ¿ok? Vamos a dar más descripción sobre las opciones. En este caso, las opciones se basan en el valor subyacente de un valor como una acción, ¿ok?
Y como estábamos discutiendo al comienzo, un contrato de opciones le da al inversor la oportunidad, pero no la obligación de comprar o vender el activo a un precio específico mientras el contrato esté vigente, ¿ok? Ahora, eso es muy importante de entender si el contrato ya no está vigente. Entonces ya no tenemos la opción de comprar algo porque el contrato lógicamente ya no existe. Bien, los inversores no tienen que comprar o vender el activo si no deciden hacerlo. Eso es lo que es uno, digamos, es uno de los aspectos positivos que muchos atribuyen a las opciones, ¿ok? Las opciones son una forma derivada de una inversión, ¿ok? Pueden ser ofertas para comprar o vender acciones, pero no representan la, digamos, propiedad real de las inversiones subyacentes, que es donde proviene la naturaleza, digamos, derivada de este producto, ¿ok? Absolutamente pueden materializarse en la propiedad directa de un activo si alguien acepta ejercer la opción del contrato, ¿ok? Los compradores suelen pagar una prima, bien, una prima es la palabra que se usa y que van a escuchar mucho en el mundo de las opciones, bien, por lo general aceptan pagar una prima por los contratos de opciones que reflejan 100 acciones del activo subyacente, bien, las primas generalmente representan el precio de ejercicio de los activos que todos conocemos como las tasas de compra o venta hasta la fecha de vencimiento de los contratos, ¿ok? Esta fecha de los que estamos hablando indica el día en que debe usarse ese contrato. Ahora, hay dos tipos diferentes de opciones. Hablemos de lo que son y digamos, vamos a ver ese tipo de características, así que pueden llegar a tomar algunas notas o simplemente pueden pausar el video en cualquier momento si voy demasiado rápido, ¿ok? Solo hay dos tipos de opciones y cuando digo que solo hay dos tipos de contratos de opciones, no significa que solo existen dos tipos de estrategias de opciones, ¿ok? Hay una opción que se llama call y hay otra opción que se llama put, ¿ok? Una opción call es una oferta para comprar una acción en el precio de las acciones antes de que expire ese contrato. Una opción put es una oferta para vender las opciones a un precio específico. Veamos un ejemplo de cada una de ellas y vamos, digamos, desplazarnos hacia la siguiente diapositiva donde vamos a explicarlo brevemente. Bien, echando un vistazo a un escenario hipotético de compra, digamos que tenemos un inversor que abre una opción de compra a $50, como indica el ejemplo, ¿ok? Por su precio de ejercicio. Diremos que la acción está actualmente cotizando a $49, como también lo indica aquí en la diapositiva, ¿ok? Si esto es por un periodo, por ejemplo, de 3 meses y algún punto durante ese periodo de 3 meses la acción salta a un precio de $60, como indica acá, el inversor tiene un par de opciones, ¿ok? Puede ejercer el derecho a comprar las acciones, ¿ok? 100 acciones por $50 y luego puede darse la vuelta inmediatamente y vender por el precio actual de $60, ¿ok? Bloqueando, por ejemplo, $10 de ganancias por acción. O puede irse por la opción más común, simplemente vendiendo la opción de compra y embolsándose el beneficio de la opción de compra, ¿ok? Si la opción se negocia por debajo de los $50, en el momento en el que expira el contrato, desafortunadamente la opción no valdría nada. El comprador de la opción de call perdería el pago inicial de la opción, también conocida como prima. Bien, ahora si nos fijamos en un hipotético caso de un escenario de opciones de venta, si nosotros tenemos un inversor que abre una opción de venta para vender una acción a $100, como indica aquí nuestro ejemplo, y el precio de la acción cae a $80 antes de que la opción expire, el inversor estaría ganando $20 por acción, ¿ok? Como vemos en el ejemplo. La opción no valdría nada si el precio se cotiza
obviamente por encima de esos $100 al vencimiento del contrato. Entonces, una vez más, al igual que el escenario de la opción que teníamos de compra, es exactamente al revés. Bueno, ahora volvemos a la primera diapositiva, pero esta vez vamos a estar hablando de los futuros, ¿ok? De los contratos de futuros. Un contrato de futuros es la obligación de vender o comprar un activo a un precio acordado, ¿ok? Los contratos de futuro son una verdadera inversión de cobertura y son más comprensibles cuando se consideran en términos de productos como por ejemplo lo es el maíz o el petróleo. Por ejemplo, un agricultor puede querer fijar un precio aceptable por adelantado en caso de que los precios del mercado caigan antes de que la cosecha pueda ser entregada. Entonces, el comprador también quiere fijar el precio en caso de que los precios se disparen para cuando se entregue la cosecha. Bien. Bien, ahora una vez explicado qué es un contrato de futuros, ahora volviendo a nuestra nueva diapositiva donde vamos a estar hablando del escenario del contrato de futuro, ¿ok? Un ejemplo que hay escrito aquí, digamos que tenemos dos traders, ¿bien? Que acuerdan un contrato de futuros, como dijimos, a $50, ¿ok? Por bushel, sobre el precio del maíz en este caso. Si el precio del maíz sube, un suponer, a $55, como observamos aquí, el comprador del contrato entonces gana $5 por barril, ¿ok? El vendedor obviamente pierde el mejor trato, por decirlo de alguna forma. El mercado de futuros en sí mismo se ha expandido mucho más allá del petróleo y del maíz. Bien, los futuros de acciones también se pueden comprar, así como también, por ejemplo, en un índice que se llama S&P 500 o Standard & Poor's 500, ¿ok? El comprador del contrato de futuros no es, digamos, requerido para pagar el monto total del contrato por adelantado. Un porcentaje del precio se llama margen inicial y eso es lo que se va a pagar, ¿ok? Al momento de generar esos contratos. Un ejemplo de esto es si un contrato de futuros de petróleo es, por ejemplo, que cuesta, vamos a hacer una anotación, cuesta $1000, ¿ok? Por, por barril, vamos a poner por barril, ¿ok? Un acuerdo para comprar un contrato de futuros de petróleo, por ejemplo, en $100, hacemos un contrato en $100, vamos a ponerse de contrato, ¿ok? Representa el equivalente a un acuerdo de esos, entonces, 100.000, ¿bien? $100.000 que se van a cotizar en esa transacción que se va a generar. Bien, el comprador puede estar obligado a pagar varios miles de dólares por el contrato y puede, digamos, deber más si la apuesta en la dirección del mercado en sí demuestra ser incorrecta. ¿Ok? Cuando hablamos de quien opera con futuros, bueno, para empezar fueron inventados por los compradores institucionales. ¿Ok? Estos distribuidores realmente tienen la intención de tomar posesión del petróleo crudo y tomar posesión de esos barriles de petróleo crudo para vender a refinerías o, por ejemplo, otras cosas como toneladas de maíz para vender a los distribuidores de supermercados, por ejemplo, ¿no es cierto? La idea es establecer un precio por adelantado que hace que el negocio en ambos lados del contrato sea menos, por decirlo de alguna forma, vulnerable a grandes oscilaciones del precio. Sin embargo, los compradores minoristas, que es la que, digamos, nosotros nos referimos como traders, lo que somos nosotros, compramos y vendemos contratos de futuros como una apuesta a la dirección subyacente del precio del valor subyacente. ¿Ok? Queremos aprovechar los cambios en el precio de futuros hacia arriba o hacia abajo. Bien, generalmente no tenemos la intención de tomar posesión, por ejemplo, de lo que sería un barril de petróleo crudo o, no sé, una tonelada de maíz. Bien. Bien, ahora volviendo nuevamente a nuestra diapositiva o PPT número 1, ahora cuando volvemos aquí y hablemos sobre algunas diferencias,
bien, que podemos llegar a encontrar entre futuros y opciones, bien, eh, digamos, sobre algunas opciones, con estas opciones tienden a volverse más complejas. Obviamente el análisis, la toma de decisiones, el entendimiento ya del trading de opciones se vuelven más complejas que los futuros y como tal pueden tener eso en cuenta en la categoría, digamos, de riesgo para las opciones. Pero la buena noticia es que las opciones de compra y venta generalmente vienen con el mismo grado de riesgo. Cuando un inversor compra una opción sobre acciones, la única responsabilidad financiera es el costo de la prima al momento de la compra del contrato. Sin embargo, cuando un vendedor abre una opción de venta, ese vendedor está expuesto a la responsabilidad máxima del precio subyacente de las acciones. Esto significa que si la opción de venta le da al comprador el derecho de vender las acciones a $50, bien, por acción, pero las acciones caen a $10, la persona que inició el contrato todavía debe aceptar comprar las acciones por el valor del contrato de $50 por acción. Bien, el riesgo para el comprador de la opción de compra está limitado a la prima pagada por adelantado. Esta prima sube y baja a lo largo del contrato. Se basa en una serie de factores que incluyen qué tan lejos, por ejemplo, está el precio de ejercicio del precio subyacente, así como cuánto tiempo queda el contrato abierto. Esta prima se paga al inversor porque abrió la opción de venta. También nos referimos a estas personas como obviamente digamos operadores de acciones. Entonces el operador de las opciones es la persona al otro lado de las opciones, ¿ok? Este inversor tiene un riesgo ilimitado. Bien, entonces supongamos que el ejemplo que estábamos hablando de que el precio de las acciones subió entonces a $100, el escritor o el operador de la opción se vería obligado a comprar las acciones de $100 por acción, ¿ok? Para venderlas al comprador de la opción de call por $50 por acción, ¿ok? Ganaría la pequeña tarifa premium, pero el escritor de la opción o el operador de la acción estaría perdiendo esos $50 por acción, lo cual es una pérdida considerable. Tanto el comprador de la opción como el escritor o el operador de la acción pueden cerrar sus posiciones en cualquier momento comprando una opción una opción de compra que los, digamos, los devuelva al piso. Para comprar debemos vender y para vender obviamente debemos comprar, ¿ok? Las ganancias o pérdidas es la diferencia entre la prima recibida y el costo de volver a comprar la opción o para salir de la opción, ¿ok? Ahora, cuando volvemos a los futuros, por ejemplo, vamos a hablar sobre algunos riesgos que podemos llegar a obtener entonces en el contrato de futuros. Aunque las opciones tienen riesgo, los futuros son más riesgosos para los inversores individuales, ¿ok? O minoristas como nosotros. Los contratos de futuros implican una responsabilidad máxima tanto para el comprador como para el vendedor. A medida que se mueve el precio de las acciones subyacentes, cualquiera de las partes puede tener que, digamos que depositar más dinero en su cuenta de operaciones para mantener la operación abierta y esto se debe a que las ganancias en futuros son, digamos, marcadas automáticamente al mercado todos los días, ¿ok? Esto significa que el cambio en el valor de la posición hacia arriba o hacia abajo se transfiere a la cuenta de futuros de la parte, digamos, de la parte involucrada al final de cada día de negociación. Bueno, entonces, mientras nos desplazamos hacia arriba o volvemos a nuestra, digamos, introducción que podemos llegar a tener aquí, hablando de opciones y de futuros, como tenemos en esta diapositiva, la historia, digamos, larga para recordar aquí es que las opciones y los futuros son productos comerciales similares que nos pueden llegar a brindar la oportunidad de ganar dinero con las inversiones. Ahí es donde, digamos, obviamente ambas son similares, ¿ok? Ahora, una opción es darle al comprador el derecho
pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio específico en cualquier momento durante la vigencia de ese contrato. El gran contraste aquí con los futuros es que el contrato de futuros le da al comprador la obligación de comprar un activo específico y al vendedor para vender y entregar ese activo en una fecha futura específica, a menos que la posición se cierre antes del vencimiento. Ambos son instrumentos comerciales muy pero muy utilizadas en el mundo del trading. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes son conscientes de esto, ¿ok? Yo personalmente participo en ambos lados. Digamos, también soy operador de futuros como de opciones. Ambos tienen sus aspectos positivos, ambos tienen sus aspectos negativos, pero no depende de mí inculcar esos prejuicios o dirigirlos a ustedes a cuál operar, ¿ok? En cambio, quería compartir con ustedes todos los hechos detrás de por qué cada uno, digamos, tiene sus características y qué lo diferencia. Lo que hace que un contrato de opciones sea una opción y lo que hace que un contrato de futuros sea una obligación. ¿Ok? Gracias por acompañarme en este nuevo video donde presentamos las opciones versus los futuros. Espero verlos pronto en el próximo video. Les deseo el mayor de los éxitos en los mercados.